Sudáfrica, un país bastante conocido a nivel mundial y particularmente famoso por la figura de Nelson Mandela y toda la lucha por el apartheid, la separación que se hacía particularmente entre negros y blancos en dicho país, pero que en la actualidad no se habla mucho y la gran mayoría de las personas no tiene una conciencia específica de qué es lo que ocurrió en ese país posterior al periodo de Mandela y particularmente en la actualidad. Y vamos a hacer un análisis viendo la contingencia actual de Sudáfrica como también sus problemas, porque aunque no se discuta mucho, Sudáfrica está sufriendo gravísimos problemas en medio de una crisis masiva de corrupción, problemas económicos muy graves, un fracaso total de sus empresas estatales, un sistema económico y político completamente estancado, problemas incluso para distribuir electricidad, donde en algunas ciudades hay cortes de hasta 12 horas de electricidad o por días, y en algunas partes desabastecimiento de agua, sumado también a conflictos raciales brutales y en particular partidos políticos que están llamando incluso al exterminio de ciertos grupos étnicos, particularmente la minoría blanca en dicho país. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver un poco un contexto histórico de cómo se llegó a esta situación y por qué se da todo este desastre sudafricano en lo que en algún momento fue la joya del continente africano. Todo eso lo vemos más adelante. Tal como lo indicamos al inicio del programa, y esto me lo han pedido varios suscriptores del canal Paralelo Mundial para que hable sobre esta materia, Sudáfrica actualmente se encuentra con una serie de problemas en distintos ámbitos. En particular en los últimos años, y esto se mantiene hasta la actualidad, ha habido numerosas situaciones que generan bastante malestar y son muy preocupantes, donde hay problemas de energía eléctrica. No es raro que en algunas ciudades varias veces a la semana se den cortes de por horas, siendo algunos tan extensos como por ejemplo 12 horas seguidas sin electricidad. Y en varias ciudades también se observa un problema donde a la vez que hay un aumento sustancial de la pobreza, está habiendo escasez de agua, donde ya no solo se corta la electricidad, sino también el suministro de todo tipo de líquidos. Como se pueden imaginar, especialmente en ciudades que tienen muchas veces cientos de miles de personas o millones de personas, esto es sumamente grave, ¿no? Y hay una serie de razones por las cuales esto se está realizando, ya que Sudáfrica con el periodo de Mandela había tenido un crecimiento económico importante y lo que muchos veían con esperanza como una reconciliación entre el conflicto importante por temas étnicos y raciales que se habían dado en Sudáfrica por el apartheid, la separación que se daba. Pero esto hay que entender que tiene un contexto, ¿no? Porque está aumentando la violencia y la decadencia. Esto ocurre en el contexto histórico de que Sudáfrica siempre ha sido una tierra muy conflictiva. Y para eso vamos a hacer una pequeña, muy rápida, muy por encima, pero lección de historia para que se comprenda esto. Sudáfrica originalmente tenía una serie de tribus de distintos grupos étnicos que luchaban entre sí. Pero en particular, durante especialmente el siglo XVI y XVII, empezó a haber colonización de Sudáfrica de la costa por holandeses. Estos holandeses eventualmente generarían su propio dialecto y su propia identidad cultural y se convertirían en los afrikaners, y que coloquialmente se le conoce como boers, que es una manera en holandés de decir granjeros, ¿no? Posteriormente, luego un par de siglos de colonización holandesa y que se había empezado en la costa a colonizar y aplicando también un sistema de esclavitud con respecto a la población negra, se dieron las guerras napoleónicas y durante ese periodo Napoleón conquistó los Países Bajos, Holanda. Y por lo tanto, Inglaterra, el Reino Unido, el Imperio Británico, tomó control por completo de todas las colonias holandesas, tanto en lo que era en Asia, en lo que actualmente es Indonesia, como Sudáfrica y sus colonias en América. Ahora, luego de que terminaron las guerras napoleónicas y Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo, nuevamente se restablecieron los Países Bajos, ya no como una monarquía, sino como una república, y se devolvieron algunas de sus colonias. Pero el Imperio Británico no quiso devolver Sudáfrica por los recursos naturales y la posición estratégica importante que tenía, especialmente antes de la construcción del Canal de Suez para el comercio marítimo. ¿Qué ocurrió ahí? Eventualmente, en resentimiento con los británicos, empezó a haber un conflicto con la población que había llegado, ya llevaba unos 2 o 3 siglos viviendo ahí, de los descendientes de holandeses, los afrikaners, los boers, los vamos a llamar para simplificarlo y que esto se vea con el conflicto que hay ahora. En medio de eso, una de las razones principales por las que se molestaron fue porque en la década de 1830 los británicos empezaron a impulsar a nivel mundial y lo aplicaron en todo su imperio la abolición de la esclavitud, una política muy positiva. Pero eso no le gustó a los africanos. Entonces empezó a haber una emigración masiva, lo que llamaron el Gran Trek, el Gran Viaje, y empezaron a ir hacia el interior, donde fundaron una serie de repúblicas africanas, donde eran minoría con respecto a la población local, ¿no? Población local negra, pero empezaron a fundar una serie de repúblicas. La República de Natal, la República de Transvaal y la República de Orange. Una serie de repúblicas intentaron fundar otras, pero no fueron exitosas. Eventualmente, para no andar mucho en eso, empezó a haber una serie de conflictos con la población local, se enfrentaron
con los zulús, donde tuvieron derrotas y en algunos casos victorias. Ellos también mantuvieron esa abolición de la esclavitud, pero implementaron un sistema de servidumbre, que también fue una esclavitud con otro nombre, tanto así que el primer presidente de la República Transvaal tuvo un escándalo, el presidente Pretorius, porque él había recibido regalos sirvientes de población nativa de distintas etnias que eran esclavos con otro nombre, ¿no? Y en medio de todo eso, implementaron un sistema de separación racial con respecto a la población y también tenían un sistema bastante opresivo, tanto a nivel de educación, de servicios, como también de trabajos que podían buscar con respecto a la población nativa negra. Ahora, posteriormente, porque se descubrieron minerales preciosos, los británicos a finales del siglo XIX y comienzos del XX conquistaron las repúblicas que quedaban de Transvaal y de Orange, que eran estas repúblicas boers o africanas, y pasaron a ser parte de la colonia que se conoció como el dominio de Sudáfrica, que era mucho más grande en su momento. Historia rápida, eventualmente, esto tenía administradores británicos, pero la población boer o africana empezó a tomar control de las políticas internas de dicha colonia y siempre se enfrentaron con los británicos, y en la Primera Guerra Mundial había mucha simpatía por el Imperio Alemán, y en la Segunda Guerra Mundial también con los alemanes y particularmente los nazis, donde incluso había muchos vínculos ahí por temas de racismo, etcétera, y también de rechazo al Imperio Británico. Ahora, durante el periodo de descolonización post Segunda Guerra Mundial, tomaron también control bajo el Partido Nacional aquellos que eran también afrikaners. Y ellos implementaron la política del apartheid, de la separación, ¿no? Se establecieron barrios para negros y para blancos, que eran peores los de los negros, donde también se implementaron restricciones educativas y laborales, restricciones al voto y de lugares donde podían usar, buses, etc. Como podrán imaginarse, esto generó resentimiento. Y en medio del contexto de la Guerra Fría, los que empezaron a apoyar a aquellos que tenían este resentimiento justificado contra la población, que era minoría, pero estaba en ciertas zonas de africanos, boers, que tenían control político establecido por leyes con limitaciones para el resto de la población, los que empezaron a apoyar a aquellos que tenían descontentos fue la Unión Soviética. Y se formaron grupos guerrilleros y armados que en particular empezaron a aglomerarse principalmente en una organización que se llama el Congreso Nacional Africano, el partido que actualmente domina Sudáfrica. Ahora, eventualmente Sudáfrica recibió apoyo, aunque con cierta incomodidad, de Estados Unidos, y por lo tanto la población nativa, no africana, decidió asociarse más a la Unión Soviética y todas sus ideologías estaban asociadas tanto al socialismo como al comunismo. Ahora van a empezar a ver por qué algunos de los desastres económicos que se dan ahora. Eventualmente, luego que terminó la Guerra Fría, Sudáfrica perdió completamente apoyo de Estados Unidos y eventualmente empezó a ser sancionado económicamente. Y en medio de eso se llegaron a los acuerdos con Mandela para que se terminara el apartheid, se liberaran las restricciones de votación y eventualmente se diera todo este tipo de apertura político como también económica y se quitaran las restricciones. Ahora, eso es positivo. Pero ¿qué pasa? Que el partido del Congreso Nacional Africano era de tendencia socialista y comunista a nivel ideológico. Ellos arrasaron electoralmente cuando se quitaron las restricciones del voto, ¿no? Evidentemente, porque los sectores, podríamos ir más hacia la derecha, habían sido apoyados por Estados Unidos, pero tenían asociaciones a restricciones raciales, maltratos y una serie de masacres a lo largo de las décadas, mientras los sectores que se habían resistido eran de tendencia comunista y socialista. Esto pasa mucho en África, donde, como los grupos de resistencia al colonialismo eran todos de izquierda dura, eventualmente tomaron el poder y tuvieron un desastre después. Ahora Mandela fue bastante moderado en muchas de sus políticas y hubo un crecimiento económico importante, y él impulsó la reconciliación, pero gran parte de su partido político no estaba de acuerdo. ¿Y qué ocurrió? Que una vez que murió Mandela, empezaron a llegar otros al poder. Y en particular, en los tiempos más recientes, el que ha dominado la política, y que él también estuvo cerca de Mandela, pero era la más a la izquierda todavía y más dura, es Jacob Zuma, que es actualmente la figura que domina mucho en la política sudafricana. Él ha estado asociado a numerosos casos de corrupción, igual que gran parte de la dirección del Congreso Nacional Africano. Y eso se da en medio también de un pésimo manejo de las empresas estatales, muchas que empezaron a ser nacionalizadas, socialistas, ¿no? Sumado también a altos impuestos y un crecimiento brutal del tamaño del poder estatal y la burocracia, con consecuencias nefastas. A la vez, y que aquí vamos a ver que aquí está la violencia, de una política de demonización racial, que muchos lo llaman como la compensación por las políticas racistas del apartheid, y se han aplicado políticas para el otro lado, donde se han hecho expropiaciones de propiedades de aquellos que son de etnia blanca. Había una migración importante de gente de origen boer o africana por lo mismo, y esto ha dado a que un porcentaje de la población, el área más de izquierda del Congreso Nacional Africano, se saliera de ese partido político para formar su nueva organización, que son la Asociación de los Luchadores Económicos Libres, que está dirigido por Julius Malema. Y aquí está la violencia. ¿Y qué pasa?
que Malema representa, y él fue parte de la organización de Mandela en su área más de izquierda comunista, un sector que se llaman a sí mismos como etnonacionalistas negros, marxistas y antiblancos, ¿no? Y ha llegado a tal punto que su partido ya tiene un 10% de representación en el Congreso y en las siguientes elecciones se espera que llegue al 20 o 30%, tiene un mensaje de expropiar gran parte de la propiedad privada de Sudáfrica, quitarle todo tipo de propiedad y las granjas a aquellos que son blancos como una compensación racial, y él también en sus eventos políticos hace una doble posición. Por un lado, ha tomado una posición más conservadora en varios ámbitos y llamando a asesinar con canciones que se repiten en las calles, y vamos a ver que esto ha tenido consecuencias, a aquellos que son blancos, y simultáneamente, en el último tiempo, por vínculos con la izquierda internacional, llamando a la tolerancia con grupos sexuales minoritarios, siempre que sean negros. Shoot to kill, Hamaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, brr, pa, pa, brr, pa, pa. Comrades, we must fight for gender justice and be on the side of our women. Comrades, in the EFF, there is no lesbian, there is no gay. We are all human beings. The rights of the lesbians and the rights of gays and all LGBTQIA plus are human rights. If you are EFF and you isolate and discriminate LGBTQIA plus, you are not a fighter, you are a sellout. Ahí lo pueden ver. Bastante grave, ¿no? Imagínense, hubiera un evento político y estén llamando a matar, no sé, a lo que es el 15% de la población, ¿no? Y él está creciendo mucho porque el Congreso Nacional Africano ha ganado todas las elecciones post-apartheid, el partido Mandela y sus sucesores, pero son tan corruptos, tan ineficientes y están destruyendo la economía con políticas estatistas, más impuestos, más expropiaciones y sumado de control estatal, que están perdiendo apoyo. Van a ser igual el partido más votado en las elecciones que son este año, pero están perdiendo apoyo y no lo está ganando la oposición, podríamos decir, más pro mercado, sino que lo está ganando la oposición de carácter marxista y de tendencia racial, porque lo que considera gran parte de la población es que el país está fracasando no porque sus políticas estén fracasando a nivel económico, sino porque hay que ser más duros con ellas, hay que ser aún más estatistas y porque culpan de que estarían saboteando el gobierno negro, la minoría blanca que poderosa está controlando las cosas por detrás. Va muy similar a estas conspiraciones que se dan en distintos países de que hay grupos pequeños de gente controlando todo, va un poco en esa dirección. Y como consecuencia, en los últimos años, esto se ha dado desde hace años y ha aumentado, se están viendo masacres sistemáticas entre grupos étnicos en Sudáfrica y al mismo tiempo están habiendo masacres importantes con respecto a esta minoría afrikaner o Boer, como se les dice, que ahí lo cantan mucho en las calles, las marchas especialmente importantes de gente con cientos de miles que siguen a Julius Malema, dicen mata al Boer, ¿no? Y muchas veces con machetes se les encuentra asesinados, los masacran, abusos con respecto a las mujeres que se encuentran ahí. Se pueden imaginar lo que ocurre. Entonces pasa que muchas veces los atrapan porque tienen muchas granjas, especialmente viven más en las zonas rurales, mucho de esta población blanca, y los matan, les quitan las tierras o los masacran por completo. Es algo bastante común. Y por lo tanto se están escapando, porque se han restringido también la tenencia de armas para la población civil, no tienen cómo defenderse, y cuando han logrado defenderse los terminan metiendo a la cárcel porque consideran que están rompiendo la ley y quitaron una vía. ¿Y cómo vas a dejar que defiendas tu propiedad si estás quitando una vía, ¿no? Una situación bastante lamentable. Ahora todo parece indicar que Sudáfrica va a empeorar, en parte porque continúa en el camino de profundizar estas políticas expropiatorias, genocidas por otro lado, y simultáneamente de controlar cada vez más cosas por el Estado y con políticos sumamente corruptos, ¿no? Y en vez de tomar el camino que tomó Botsuana, de empezar a privatizar, disminuir el tamaño del Estado y impulsar el emprendimiento que lo ha llevado a la prosperidad, o Ruanda, que ha ido en la misma dirección de una estructura ordenada a nivel de seguridad, con también bastante propiedad privada, inversiones y una tolerancia racial transversal, que es lo correcto. En vez de hacer eso, están yendo por el otro camino y siguiendo un poco con el legado de las guerrillas y los grupos armados por la Unión Soviética, que ya colapsó, pero que tiene su legado ideológico, sumado a nacionalismo étnico negro, que es consecuencia de las consecuencias negativas del colonialismo y el resentimiento que se generó por más de un siglo por políticas bastante opresivas por parte de los gobiernos coloniales, están dando esta situación. Es bastante lamentable
Y no parece haber una solución ante esto. Y yo lamento por esto, al igual que como ocurre en distintas zonas del mundo, donde también se aplasta a distintos grupos poblacionales, porque a pesar de que vivimos en tiempos modernos y en Occidente no se habla mucho de esto, especialmente en África, en el Oriente Medio, especialmente el conflicto palestino-israelí, como también en Asia, se practican muchas veces estas políticas opresivas, hay mucha pobreza, mucha opresión y también hay muchas políticas genocidas, especialmente en África y en Asia, pero no se habla mucho de eso en Occidente. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la situación sudafricana? ¿Conocían del caso de Sudáfrica o simplemente es algo que a ustedes les sorprende? ¿Cuál creen que es la solución para eso? Y les parecería realmente unos videos tal vez más históricos andando con más detalle, porque pasamos muy por encima, no podemos tampoco andar en un video explicativo con tanto detalle con respecto a la totalidad de la historia de un sector. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas tanto de América Latina como de otras partes del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.